En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos con el estudio del libro de Santiago. Estamos en el tema de la verdadera fe. Santiago aborda este tema que es muy pertinente para nuestros días, porque hay algunos cristianos o personas que se dicen que son cristianos porque son religiosos, es decir, porque practican una rutina religiosa yendo por lo menos 2 o 3 veces al templo durante la semana. Pero en ellos no hay obediencia alguna a la palabra, ni se manifiesta el verdadero amor de Jesucristo. Entonces Santiago aborda este tema desde el principio del cristianismo, porque la verdad es que desde la antigüedad el hombre ha sido muy religioso y su religión es una religión basada en méritos humanos, en algunas rutinas que hay que cumplir o hay que hacer cosas externas. Pero Dios siempre señaló que era importante ser genuino en la manera en cómo tenemos una fe en Dios. Dios reprochó al pueblo de Israel diciéndole: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Y en varias ocasiones, a través de los mensajes que les envió por medio de los profetas, Dios le reprochó una fe falsa al pueblo de Israel. No tenían conocimiento de Dios, no había temor de Dios y no conocían a su Creador. Sin embargo, era un pueblo muy religioso. Entonces Santiago aborda estos asuntos. Santiago habla de la fe. Y ya hablamos el día de ayer que Santiago nos dice que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no debe de ser una fe que haga acepción de personas, sino que debemos de amar y valorizar al hombre, no por los méritos propios o por los logros propios o por la posición social que ocupa en nuestra sociedad donde nos ha tocado vivir. Hoy vamos a hablar desde el capítulo 2, verso 14 en adelante. Santiago nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces Santiago hace la pregunta: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle? Esa fe sin obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y también tiemblan, pero los demonios no obedecen. Mas quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y así también Santiago empieza a poner varios ejemplos. En esta porción de las Escrituras es necesario que aclaremos que la salvación que nos ofrece Cristo es cuando nosotros escuchamos el Evangelio y a causa de la obra regeneradora del Espíritu Santo obtenemos la fe como un don de Dios para creer en Cristo. Esa fe es la fe que salva, pero esa fe a partir de allí en adelante es una fe que se muestra por obediencia a Dios. Es decir, alguien puede decir yo soy cristiano, pero el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces significa que la verdadera fe en Dios, que es un don de Dios dado a la persona que ha creído en Jesucristo, esa fe tiene obras, es decir, obras dignas de arrepentimiento. Pablo trata ese asunto con los judíos. Los judíos creían que esforzándose en obedecer la ley podían ser salvos. Y Pablo les declara que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y que la fe en Cristo es un don de Dios para buenas obras, para vivir de ahora en adelante que somos cristianos, practicando la obediencia al Señor y la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces Santiago aquí aborda el tema de cómo una persona que dice que es cristiana debe de demostrar ciertamente que es cristiana. Delante de los hombres nosotros tenemos que demostrar que tenemos una fe genuina en el Señor. Y esa genuinidad de nuestra fe se demuestra en la obediencia a los mandamientos del Señor, a vivir en amor, a solidarizarnos según el contexto en que escribe aquí Santiago, con los más pobres y los débiles de la sociedad humana. Entonces Santiago dice que la fe se demuestra, porque aquí hay como si hubiera un debate. Y entonces si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá esa fe ser genuina para salvación? Por supuesto que no, por supuesto que no. Hay muchas personas que van a los templos, cantan, adoran, cumplen con los requisitos externos de su religión, van al templo, levantan las manos y repiten la liturgia que se realiza rutinariamente todos los domingos en el templo, pero la vida de ellos no demuestra que tienen una fe genuina, una fe que es un don de Dios que nos induce a la obediencia y que cambia y transforma nuestras vidas. Eso es lo que está tratando aquí Santiago. Santiago no está en contra del criterio de Pablo de que la salvación es por la fe en Cristo. Eso lo sabemos todos. Claro que sabemos que Cristo murió por nuestros pecados
que resucitó para nuestra justificación y que debemos de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y tenemos que obedecerle. Ahora, si nosotros decimos que creemos en Cristo, pero nuestra vida no ha sufrido ningún cambio radical, si nosotros no manifestamos el amor de Cristo y si no obedecemos los mandamientos del Señor, seguramente estamos autoengañándonos. Esa no es la fe que es un don para salvación concedido por Dios mismo a nosotros, sino que ese es un autoengaño. La verdadera fe va acompañada de obras, como dice el libro de Efesios, que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en la persona de Cristo, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, y que esa fe va acompañada de obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en esas buenas obras. Entonces la salvación no es por las obras, pero la verdadera fe que salva lleva obras en sí preparadas desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Abraham creyó en Dios y Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac, a quien tú amas, dice, sacrifícamelo. Pero previamente a esa petición divina hecha a Abraham, Dios le había dado la promesa a Abraham que de Isaac le sería llamada descendencia. Es decir, que Isaac se iba a casar y que Isaac iba a tener hijos y que esa descendencia de Isaac se iba a multiplicar y sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Así que en base de esa promesa divina a Abraham, entonces Abraham creyó a Dios y dijo: Dios me pide que yo sacrifique y que también le prenda fuego a mi hijo, al cuerpo de mi hijo sobre el altar de sacrificio. Pero Dios me ha dicho a mí previamente de que de Isaac me será llamada descendencia. Entonces Abraham creyó a Dios y dijo: bueno, yo lo voy a hacer, voy a obedecer. Dios es todopoderoso para levantar de las cenizas el cuerpo de mi hijo y devolvérmelo, porque Dios no miente y Él me ha prometido que de Él yo tendré descendencia muy numerosa. Entonces él actuó en obediencia a Dios, conocía el poder de Dios y conocía que Dios es veraz. Así que cuando se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dijo a Abraham: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, que yo ya sé que me conoces. Esa es la verdad. Abraham conocía el poder de Dios, la fidelidad de Dios, sabía que Dios no miente y sabía de que Dios podía levantar, resucitar de entre las cenizas a su hijo Isaac para cumplir la promesa, porque sabía que Dios es veraz y que Dios es todopoderoso, pues para Él no hay nada imposible. Entonces ven ustedes que la fe genuina es una fe que se arraiga en Dios mismo, en la obediencia a Dios, en el conocimiento de Dios, porque Dios le dijo a Abraham: no le hagas daño al muchacho, yo ya sé que tú me conoces. Hay muchos que dicen que tienen fe en Dios y que asisten a los cultos todos los domingos, pero ciertamente que no conocen a Dios. No hay cambio, no hay una transformación de vida, no hay obediencia
a la palabra de Dios. No hay pasión ni amor por el Señor Jesucristo. Son personas que permanecen impasibles y permanecen como inmutables, es decir, no cambian, no son transformados porque ciertamente no tienen una fe genuina en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Así que la fe en Cristo debe de ser demostrada delante de los hombres. Debemos de demostrar que de verdad hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido cambiados, que nuestra fe es un don de Dios y es una fe genuina, y que estamos practicando las obras que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo, para que esas obras las practiquemos en nuestra vida diaria mientras nos corresponde vivir acá en este mundo. No es un asunto de decir yo creo en Dios y yo voy al templo. No, es un asunto de que nuestra vida ha sido cambiada, que ya no vivimos de acuerdo a los criterios pecaminosos de este mundo, que ya no somos amigos del mundo, porque Santiago más adelante dice que hay personas que van a los templos que son almas adúlteras, que aman al mundo y se han constituido en enemigos de Dios. Así que debemos de tener nosotros esa obediencia y debemos de nosotros demostrar que somos cristianos al mundo, cambiando manera de vivir, de pensar, de actuar, sometiéndonos a la autoridad de la palabra del Señor. Eso es lo que Santiago dice, porque una fe sin obras, sin cambio de vida, es una fe muerta. Dice que un cuerpo sin espíritu está muerto. Así también una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras, no hay cambio en su vida, también es una fe muerta. Es una fe falsa. Es una fe que no salva a nadie, porque la verdadera fe que salva produce un cambio en nuestras vidas. Así que somos cristianos y podemos saber si somos genuinos en nuestra fe analizando nuestra vida, viendo ciertamente si ha habido en nosotros un cambio para glorificar y exaltar a Dios en la manera en que le obedecemos diariamente. Así que, amado hermano y hermana, sometámonos a la autoridad de la palabra y juzguémonos, analizando ciertamente qué clase de fe es la que profesamos cuando nosotros decimos que somos cristianos. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero mañana para que sigamos analizando las enseñanzas de Santiago, que es el mismo Jacobo, el hermano del Señor. Yo le espero a usted el día de mañana. Mientras tanto, usted y yo tenemos que juzgarnos, analizarnos, hacer un examen de nosotros mismos, de que si de verdad ha habido un cambio en nuestra vida, si en verdad amamos al Señor a tal punto de que nos sometemos a su palabra. Recuerde lo que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, o practica una determinada rutina religiosa es verdaderamente salvo, dice el Señor, sino aquel que
se somete, que obedece, que reconoce el señorío de Cristo y se somete a la autoridad de Cristo y a los mandamientos de Cristo, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Así que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos haciendo un análisis de nuestra conducta y vida y ver si tenemos una fe genuina, una fe digna del Señor. Por eso dice en la Biblia que debemos nosotros tener frutos dignos de arrepentimiento, o sea, un cambio de vida. Así que lo espero a usted, hermano y hermana, para mañana, para que sigamos estudiando lo que Santiago, el hermano del Señor, nos enseña en su epístola. Dios le guarde y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.